Semana 10, fase 3. Unidad número 6. El cuento surrealista. Contenidos a desarrollar. El cuento. Elementos. La acción, la escena, unidad de tiempo y espacio como base de la acción. Formas de organización de la acción. Lineal, de 3 tiempos, experimental o de desarticulación de tiempo y espacio y la recepción de textos literarios. El cuento surrealista, definición, autores y obras. La lectura de relatos de Franz Kafka. Soy tu profesora Carla Viana, comencemos a internarnos en el mundo del surrealismo. Salvador Dalí. Salvador Dalí acertó a insuflar nueva vida al surrealismo europeo hasta convertirse en su más conocido representante. Sus confusas ideas estéticas, el llamado método paranoico crítico, fueron mucho menos decisivas que sus impactantes composiciones, a las que trasladó con magistral precisión técnica un personalísimo universo onírico y simbólico, tan nítido y luminoso como profundamente inquietante y perturbador. Observa con tu familia la siguiente obra de arte y conversa con ellos a partir de lo que cada uno ve en ella o de las diversas sensaciones que les provoca. Luego, escribe en tu cuaderno una síntesis de lo conversado con tu familia por cada imagen. Pintores del surrealismo. El nombre propio es el de Salvador Dalí, un pintor que destacó por encima de los demás por crear obras de arte que han dejado una gran huella en la historia del arte mundial. Pero, además de Dalí, hay otros pintores que también forman parte de la corriente surrealista. Joan Miró, Pablo Picasso, René Magritte, Giorgio de Chirico, Leonora Carrington, Jean Arp. El surrealismo fue una de las corrientes que integraron las vanguardias artísticas del siglo XX. Se trata de un movimiento que, influenciado por el estudio del psicoanálisis de Freud, estudiaba la mente humana, el inconsciente y el mundo de los sueños. Freud, padre del psicoanálisis, defendía que en la mente humana existía una parte inconsciente que no podía ser controlada por la razón y que era una fuente inmensa de conocimiento sobre la naturaleza del ser humano. Los artistas del surrealismo, motivados por esta parte oculta de la mente humana, comenzaron a trabajar para intentar sacar el inconsciente a la luz. Y para ello, intentaban plasmar todo el imaginario irracional y sin sentido que se crea en nuestra mente, desarrollando así el movimiento artístico conocido como surrealismo. El origen de esta corriente tuvo lugar en las primeras décadas del XX en Francia y encontramos en el dadaísmo su digno predecesor. André Breton, el fundador del surrealismo, estuvo fuertemente influenciado por los dadaístas, una corriente que pretendía romper con el arte más tradicional y apostar por una creación más libre y fuera de normas. Pretendían romper con las normas y el sistema para, así, mediante la destrucción, alcanzar la creación. Los artistas del surrealismo diseñaron técnicas muy concretas, como la escritura automática, un tipo de escritura en la que no se permitía una planificación previa, la notación de los sueños para poder inspirarse, entre otros. Querían que el artista dejara de tener el control en el proceso artístico y que fuera el propio arte o la propia naturaleza quien tomara las riendas, tal y como apunta el Manifiesto Surrealista, de André Breton. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Características. El objetivo principal del surrealismo era crear obras literarias fuera de toda lógica y control racional. Sin embargo, su propuesta era tan radicalmente original que muchos artistas de otras disciplinas comenzaron a imitar las pautas creativas en pintura, escultura o cine. Búsqueda del inconsciente. Los artistas persiguen descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana y consideran que la verdad está detrás del mundo de la razón. Interpretación de los sueños. El mundo de los sueños era una de las máximas pruebas que tenían los surrealistas sobre la existencia del mundo inconsciente y cargado de material poético. En los sueños nos encontramos en un mundo en el que no existe la razón. Escritura automática.
Era una de las técnicas que seguían los autores del surrealismo para poder dar rienda suelta a su creatividad de una forma incontrolada y alejada de la autoridad de la mente y la razón. Influencia del psicoanálisis de Freud. Hablar del surrealismo es hablar de Freud y de sus estudios sobre el psicoanálisis. Él estudiaba todo el material inconsciente para poder conocer mejor la naturaleza humana, y los surrealistas también querían sacar a la luz ese material mediante procesos creativos. Reniego de la moral y las convenciones. Los surrealistas querían romper toda norma para liberar la creatividad y el arte. Para ellos, la razón había sido una prisión para la creación artística y querían romper con todo método para encontrar un arte nuevo y fuera de toda lógica. El arte como un canal de conocimiento. El arte era el método de los surrealistas para llegar a la parte irracional de la mente humana. Tenía algo así como una función práctica que permitía tocar todo aquello que era invisible cuando estamos despiertos. Arte bizarro. Muchas de las creaciones artísticas surrealistas buscaban lo bizarro como medio para poder expresar aquella verdad que está oculta a la mente humana. Joan Miró es un escultor catalán que apostaba por el arte improvisado para intentar que la parte más racional desapareciera de la creación. Rienda suelta a la imaginación. El arte deja de ser un medio de crítica social o denuncia para convertirse en una manera de adentrarse en las profundidades de la mente humana y descubrir qué hay en su interior. Penetrar en la irrealidad es lo que buscan estos autores, un lugar en el que la razón pierde el control. Una confusión cotidiana, de Frank Kafka. Un incidente cotidiano, del que resulta una confusión cotidiana. A que cerrar un negocio con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar. Pone 10 minutos en ir y 10 en volver. Se jacta en su casa de esa velocidad. Al otro día vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio. Como probablemente eso le exigirá muchas horas, A sale muy temprano, aunque las circunstancias, al menos en opinión de A, son precisamente las de la víspera. Tarda 10 horas en llegar a H. Llega al atardecer, rendido. Le comunican que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino. Le aconsejan que espere. Sin embargo, impaciente por el negocio, se va inmediatamente y vuelve a su casa. Esta vez, sin poner mayor atención, hace un viaje en un momento. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle del negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir enseguida. A pesar de esa incomprensible conducta, B entró en casa para esperar su vuelta y ya había preguntado muchas veces si no había regresado aún, pero seguía esperándolo, siempre en el cuarto de A. Feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar, tropieza, se tuerce un tendón y a punto de perder el sentido, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B, tal vez muy lejos ya, tal vez a su lado, que baja las escaleras furioso y que se pierde para siempre. Resuelve en tu cuaderno. ¿Quiénes son los personajes principales? Los personajes son A y B. Explica con tus palabras de qué trata el cuento. Yo lo haría de esta manera. A y B tratan de cerrar un trato, pero no coinciden para verse. En cuanto uno va a buscar al otro, el otro ha ido a buscarlo, pero ni aún, estando tan cerca, han logrado comunicarse, hasta que B se enoja y se va. ¿Cuál es la relación entre el título y su contenido? El cuento se llama Una confusión cotidiana. En el contenido existe un problema de comunicación,
podría relacionarse con las veces en que nos enojamos con nuestros padres o hermanos por no comprender sus motivos o sentirnos incomprendidos. Identifica al menos 2 características de este tipo de cuento. Búsqueda del inconsciente. Esta característica se nota en el fragmento donde dice: a pesar de esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. No sabemos por qué B es comprensivo, es parte de las características del personaje. Probablemente nosotros hubiéramos actuado diferente. Todos y todas actuamos según un marco de referencia. ¿Qué te parece el final del cuento? A mí me gustó el hecho de que no les diera nombres a los personajes, pues así, A podría ser llamado como yo quisiera y B también. El lugar es H. Si eres amante de las matemáticas, podría ser un punto en el plano cartesiano, cualquier lugar en el que podríamos estar. ¿Cambiarías el final? ¿Qué parte del cuento modificarías? ¿Por qué? Déjame saber tus opiniones sobre el cuento. Recuerda que tus opiniones son puntos de vista que no tienen que coincidir con la de otras personas, es tu opinión. Franz Kafka nació en Praga, 1883 y murió en Kierling, Austria, en 1924. Escritor checo en lengua alemana cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Franz Kafka dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Recuerda esforzarte mucho en tu trabajo, mandarme a verdad las fotografías del mismo para que podamos avanzar en las calificaciones. Recuerda que siempre tienes que mantener el distanciamiento social, lavarte muy bien las manos y darle mucho caso. Ayudarles en los quehaceres de la casa y aprende algo nuevo. Recuerda que todos sirven en esta vida. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Los quiero mucho. Bye.